Tips para argumentar en una audiencia, para enfrentar un proceso, para armar una teoría del caso. Sobre este tema nos han pedido varias veces que opinemos y nos habíamos resistido porque escapa un poquito del derecho penal. Aprovecharemos para explicar esto de manera genérica que le pudiera servir a un abogado o a un estudiante que también tenga una afinidad por otras áreas, y déjennos saber si les gustaría que siguiéramos extendiéndonos hacia unos temas más genéricos y menos penales, y hacemos lo que ustedes nos digan. Bienvenidos a Soy Defensor. Recuerden suscribirse a este canal, dejarnos en sus comentarios desde dónde nos están viendo y preguntarnos sobre los temas que aquí vamos dando, pero también sobre posibles temas que aún podamos explorar. El día de hoy hablaremos sobre la argumentación en una audiencia, lo cual es una temática bastante importante dentro de nuestra disciplina, porque el derecho es una disciplina dialéctica, es una disciplina confrontativa y es una disciplina en donde la argumentación tiene un papel protagónico. Pero yo sé que ustedes están pensando que muchas otras disciplinas también tienen la argumentación como protagonista, y se trataría casi que de todas las humanidades. Uno debe presentar argumentos, debatir los argumentos del contrario, crear unas bases de discusión, respetar unas ciertas normas acerca de los planteamientos que vamos dando, y digamos que las humanidades están tejidas alrededor de la capacidad argumentativa. Sin embargo, el derecho tiene, además de todas estas, es decir, comparte lo que acabamos de decir respecto a cualquier disciplina humanística, una característica que la diferencia y en la cual la argumentación se torna de una mayor importancia. Y es que en las discusiones prácticas del derecho, es decir, en el derecho puesto en práctica, que es el que va a nuestros juzgados y a nuestras sentencias, un juez o un tribunal premiará la mejor argumentación con una decisión favorable a sus intereses. Es decir, nuestra disciplina, además de tener a la argumentación como eje transversal, es también una disciplina en la cual se premian los mejores argumentos con sentencias favorables y se castigan los argumentos débiles con sentencias desfavorables. Esto no quiere decir que en el derecho la argumentación sea la única herramienta y que solo baste con saber argumentar. Por supuesto que no. Lo que intento decir es que dentro de nuestra disciplina la argumentación se encuentra subrayada, tiene una importancia vital. De allí que resulta a veces un poquito contradictorio que en nuestras facultades le dediquemos una gran parte al derecho sustancial, a verificar los derechos subjetivos y la manera de interpretarlos, también una gran parte del derecho procedimental y ver las normas adjetivas y el funcionamiento de las audiencias, de las etapas, de los términos, etcétera, pero vayamos dejando materias vitales en un segundo plano, como la argumentación jurídica, la interpretación, la valoración de las pruebas. Y esto es algo así como, no, gradúese y después aprende a argumentar, gradúese y después aprende a valorar. Cuando usted sea juez le vamos a regalar la báscula de la ponderación y le vamos a regalar la báscula de las pruebas para que usted le dé peso probatorio a las evidencias y para que usted valore el peso que tienen los principios en un caso específico. Y también es como, usted va a litigar, listo, vaya a argumentar en una audiencia, pero yo no sé argumentar, no se preocupe, vaya y hable en la audiencia. Y vemos muchos colegas que, como no hemos tenido una formación básica en la argumentación, vamos a las audiencias y a veces decimos los disparates que se nos pueden ir ocurriendo. Quizá a usted le llega este video en una de esas oportunidades, previo a una audiencia, previo a un examen, previo a una simulación, o en el momento en el cual usted se pregunta, bueno, conozco más o menos el derecho sustancial, conozco más o menos el derecho procedimental, pero una vez se alza el telón, abogado tiene la palabra, ¿usted qué rayos va a ir a decir? Aunque en este canal dedicaremos algunos videos específicos a ya ver la argumentación y los distintos métodos de argumentación que hay, ver la influencia, por ejemplo, de la tópica, ver la influencia de la ponderación de Alexi, ver la argumentación bajo una lógica deductiva, bajo una lógica práctica. Traeremos aquí ideas de Perelman, hablaremos en ciertas oportunidades de Galí e intentaremos discutir varios asuntos muy importantes ya sobre la argumentación como tal. Este video pretende entregarle unos tips prácticos que le sirvan a usted para la siguiente audiencia. Este consejo que dimos acá, tuvimos la oportunidad de compartir esta metodología de manera muy breve en una invitación que nos hicieron hace poco a un programa muy interesante que se llama Cocina al Derecho. La doctora Joana, quien lo dirige y quien además es comunicadora social, abogada y repostera,
llega de una manera muy cercana a los abogados, pero también muy cercana a su audiencia y nos hace preguntas un poquito prácticas. Y uno ahí tratando de cocinar y de ver cómo soluciona el problema de la receta, a veces bota uno que otro tip que resulta interesante. Y ella me decía que esta forma de explicarle cómo se argumentaba en una audiencia o en un litigio, pues nunca la había escuchado y que ella le resultaba cercana a los estudiantes. Es decir, que era una manera bastante práctica y yo me puse a pensar que sí era algo que no habíamos explicado aquí. Lo voy a explicar más o menos como lo dije allí, con algunos puntos o acentos especiales que ya hoy se me vienen a la cabeza. Yo decía en ese programa, y hoy lo repito, que la argumentación en una audiencia durante todo el proceso es como coger una hoja de Excel y hacer 3 columnas. Todos nos vamos a imaginar una hoja de Excel y vamos a tener 3 columnas. En la primera columna, el título de la primera columna lo vamos a poner el derecho. Ese va a ser el título de la primera columna. El derecho. ¿Cuál es la fuente de lo que ponemos en esta columna? La ley, la jurisprudencia, los acuerdos, ordenanzas, decreto, también la doctrina. Y en síntesis nos interesa que cada una de estas celdas ubicadas en esta columna tenga un requisito legal de una pretensión. ¿Qué es una pretensión? Una pretensión es lo que yo voy a ir a solicitarle al juez. Cuando yo acudo donde un juez, tengo que tener claro qué es lo que le voy a pedir. Ese algo que le voy a pedir es una pretensión, pero para yo elevarle esa pretensión, primero tengo que ver cuáles son los requisitos que la ley me establece para esa pretensión. Y esos requisitos se encuentran contenidos en la ley en sentido amplio, es decir, en la Constitución, en la ley, en los decretos, en las ordenanzas, en los acuerdos, según sea el caso, pero también la doctrina me ayuda a interpretar esos requisitos, la jurisprudencia muchas veces establece requisitos adicionales o me ayuda a interpretar cada uno de esos requisitos. Entonces, la fuente de esta primera columna es todo lo que les acabo de decir, que aquí lo vamos a llamar el derecho. Pero cada celda de esa columna es un requisito. Es decir, yo tengo que lograr identificar cuáles son los requisitos para poder acceder a esa pretensión. Pensémoslo desde el punto de vista laboral. Si yo lo que pretendo es que el juez decrete o manifieste que aquí existe una relación laboral entre usted y yo, entonces yo voy al Código Laboral y me va a decir, no, vea, para que exista contrato de trabajo tiene que haber subordinación, tiene que haber prestación personal del servicio y tiene que haber una remuneración económica o una contraprestación por la prestación personal del servicio. Supongamos que esos son los únicos 3 requisitos. Mi pretensión, que declare la existencia de un contrato de trabajo. Los requisitos sustanciales, estos 3. Además, le podemos agregar otros requisitos que voy a ir encontrando por allí en otras partes de la ley y también en la jurisprudencia, como que no haya caducado la posibilidad de acceder al derecho de acción, que no haya prescrito el derecho en mi contra, y voy encontrando las distintas manifestaciones y en la columna A entonces establezco los requisitos. Si yo lo que pretendo es que se declare que actúe en legítima defensa, entonces yo digo, ¿cuáles son los requisitos de la legítima defensa en Colombia? Primero, que exista una agresión, que esa agresión sea injusta. Cada uno de estos es una celda del Excel. Que exista una agresión, que esa agresión sea injusta, que esa agresión injusta sea actual o que sea inminente y que mi respuesta a esa agresión injusta, actual e inminente sea proporcional. Entonces tiene que haber agresión injusta, actual o inminente con una respuesta proporcional o razonable. Es decir, eso ya después lo podríamos aclarar. En este video hablamos sobre la legítima defensa. Simplemente tengo estos requisitos allí. Entonces, con el contrato laboral, mi pretensión es que se declare un contrato laboral y tengo 3 celdas. La prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Si es la pretensión de que se me declare que estoy en legítima defensa, cambian los requisitos y es una agresión injusta, actual o inminente, que active una defensa y que esa defensa resulte proporcional o razonable. Son los requisitos del derecho. Los requisitos que trae el derecho. La primera columna es esa, el derecho, los requisitos del derecho para mi pretensión. Esa columna, entonces, lo que va a cambiar en cada disciplina jurídica son los requisitos. No son los mismos los requisitos para una legítima defensa que para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, pero la metodología sí es idéntica. La segunda columna se va a llamar datos de la realidad. También la vamos a poder llamar hechos, también la vamos a poder llamar acontecimientos, también la vamos a poder llamar fenómenos, llámela como quiera. El nombre que usualmente le damos en las disciplinas jurídicas es hecho. Entonces, ¿qué hechos usted va a poner en esa casilla? Cualquier hecho que usted se imagina, que hacía un día soleado, que estaba en la avenida Circunvalar, que me encontraba viajando, que existía una relación. ¿Cuál hecho? Cualquier hecho que medio tenga algo de importancia en el mundo de los sentidos.
No. En esta segunda columna vamos a poner los hechos que demuestran que en este caso en el que estamos se satisfacen los requisitos del derecho. Entonces, de una total abstracción, recuerden que la ley es general, impersonal y abstracta. La primera columna es abstracta. En la primera columna, los requisitos para la pretensión, usted la va a poner de manera abstracta. Usted va a poner allí cada uno de los elementos abstractos. En la segunda ya son hechos, acontecimientos concretos. Entonces, noten cómo vamos de una abstracción y esa abstracción se va cerrando dando una mayor concreción. En esta columna, entonces, usted al frente de cada requisito legal que usted puso en la columna A, al frente de cada requisito legal, usted va a poner el hecho o hechos que satisfacen ese requisito legal. Entonces, ¿cuál es el hecho del que usted desprende que hubo una prestación personal del servicio? ¿Cuál es el hecho del que usted desprende que hubo una remuneración? ¿Y cuál es el hecho del que usted desprende que hubo una subordinación? Y puede haber múltiples hechos para un solo requisito o un solo hecho para varios requisitos, pero usted haga siempre el ejercicio, un ejercicio como de apareamiento, lo que le ponían a uno a hacer en el colegio, que era con esta, está la columna A y la columna B, una los requisitos de la A con la B, a ver cuál tiene que ver con ese. Es exactamente eso. Usted mira, el requisito de la primera celda de la columna A, ¿cuál es el hecho que satisface? O el conjunto de hechos que satisface ese requisito. Ya usted está teniendo los requisitos de la pretensión con los hechos que satisfacen la pretensión. ¿Qué le falta? ¿Cuál es la tercera columna? ¿Cuál es el título que le vamos a poner a esa tercera columna? Le podemos poner pruebas, medios de corroboración, elementos de conocimiento. En argumentación en términos generales, la garantía, es decir, aquello que me permite afirmar lo otro. En este caso es los medios de conocimiento, los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la información legalmente obtenida, la prueba en sentido amplio que me permite acreditar la existencia de los hechos mencionados en la columna B. Y se hace exactamente el mismo ejercicio. Cada uno de los hechos de la columna B, ¿con cuál elemento de prueba se va a acreditar? Y de nuevo, un elemento de prueba me puede ayudar a acreditar varios hechos o varios elementos de prueba a un mismo hecho. Lo importante es que ninguno me quede sin elemento de corroboración. Si yo estoy en el contrato de trabajo, necesito el hecho que yo dije de que existía prestación personal del servicio es que Juan se presentaba en las instalaciones del empleador todos los días a las 8 de la mañana. Necesito la prueba de que Juan se presentaba todos los días a las 8 de la mañana. Puede ser un testimonio, puede ser un sistema de registro de información, puede ser un correo electrónico que le enviaba cada que llegaba. Por lo general, operamos bajo sistemas de libertad probatoria, en donde el legislador no me da un catálogo que dice A se prueba con B, B se prueba con C. No. Aquí es con imaginación y de acuerdo a las circunstancias específicas. ¿Cómo pruebo yo la existencia de la agresión? Lo pruebo con un video, con un testimonio, con una foto, con una carta, ¿con qué? No importa con qué lo pruebo, lo importante es que quede emparejado, que cada uno de los hechos quede con un elemento de corroboración. Tenemos entonces tres columnas. La primera, uno a uno los requisitos de la pretensión, lo que vamos a llamar el derecho. La segunda columna, uno a uno los hechos que satisfacen los requisitos de la pretensión. A esto lo vamos a llamar los hechos. Y en la tercera columna, uno a uno los medios de convicción o de conocimiento con los cuales corroboro la existencia de B. Y a esto lo vamos a llamar las pruebas. En la práctica forense, en la práctica jurídica, las palabras con las que unimos a una y otra columna también están definidas. La columna B se une a la columna A con la palabra relevancia. Es decir, llamamos hecho relevante al hecho que satisface uno o varios requisitos del derecho. Mientras que la columna C de las pruebas se une a los hechos con la palabra pertinente. Es decir, llamamos prueba pertinente o medio de prueba o medio de conocimiento pertinente al medio de corroboración que tiene relación directa o indirecta con uno o varios de los hechos que aquí nos convocan. Usted, cuando ya tiene realizado este cuadro de Excel, ya tiene clara la argumentación central de su caso. ¿Cuáles son los requisitos de su pretensión? ¿Cómo los requisitos de la pretensión se satisfacen en el caso concreto? ¿Y cómo le corrobora usted al juez la satisfacción o la existencia de cada uno de estos hechos completos? Profesor, estamos embalados porque usted nos dijo que nos iba a enseñar a argumentar en una audiencia y no ha hecho sino explicarnos una tabla de Excel que no sabemos para qué carajo sirve. Sencillo. Cada que vaya a una audiencia,
usted tiene claro el interés que representa. Usted sabe si usted es abogado del Estado, usted sabe si usted es abogado de la víctima, usted sabe si usted es el abogado del acusado, de las partes contrapuestas, porque esto es así para cualquier disciplina jurídica. Usted sabe cuál es el interés que representa. Luego, usted sabe cuál es la pretensión que usted más o menos va a llevar a cabo. ¿Qué tiene que hacer usted entonces antes de cada audiencia? Mire qué es lo que se hará en la audiencia. ¿Cuál es el objeto de esa audiencia? Vaya, lean el código de procedimiento. Esta audiencia es exitosa si pasa ¿qué? Esta audiencia, ¿qué es lo que yo voy a ir a pedir en la audiencia? Pero que resulte adecuado con lo que en la audiencia se discute. Entonces yo voy a ir a una audiencia en la cual se van a decretar las pruebas, por ejemplo, ¿listo? ¿Cuáles son los requisitos legales para que se decrete una prueba? Que esté oportunamente descubierta, que no vulnere derechos o garantías fundamentales, que tenga relación directa o indirecta con el objeto de la controversia, que no se torne repetitiva y que no brinde una mayor confusión que la claridad que pretende brindar. Aquí estoy enumerando estos 5 requisitos que se me vienen a la cabeza. Puede haber unos más, sí. Pero lo que le intento decir es, vamos a ir a la audiencia en la cual se decretan las pruebas. Columna A, estos 5 requisitos. Columna A, estos 5 requisitos. Columna B, ¿cuál es el hecho del que se desprende la satisfacción de cada uno de estos requisitos? Y la columna C, ¿cómo corroboro yo cada uno de estos requisitos en caso de que entren en controversia? ¿Cómo corroboro yo, por ejemplo, que descubrí esto en el momento adecuado? Entonces yo digo, no, un correo electrónico del descubrimiento que le hice a la otra parte. Hay otros asuntos que se corroboran con argumentos en esta clase de audiencias. Por ejemplo, ¿cómo corroboro yo que esto no se torna para mayores confusiones? Explicando adecuadamente esto, por qué sí se debe practicar y por qué no se torna dilatorio de manera innecesaria, por qué no brinda más confusión o porque la confusión que podría brindar es una confusión que tiende hacia la absolución de una duda, etc. Entonces, cada que vayan a una audiencia, identifiquen lo que en esa audiencia se va a resolver. Ojo, identifiquen lo que en esa audiencia se va a resolver. ¿Cuáles son los requisitos para que se resuelva esto de acuerdo al interés que usted representa en esa diligencia? Y verifique la satisfacción de esos requisitos y la garantía o la manera de acreditar la satisfacción de esos requisitos. Y usted así no solamente va a aprender a ir a argumentar a cada audiencia, sino también a cada una de las instancias en las que lleve y va a aprender a llevar un caso de manera estratégica. Profesor, pero yo quería que usted me enseñara aquí la entonación, a hablar, a expresarme, a dirigirme. Es más importante la sustancia que la forma. Sobre la forma podremos hablar en otros videos, por supuesto, pero lo importante es que usted detecte allí su estilo y lo lleve a cabo. Y al final, esto no es un concurso de oratoria, ni de oralidad, ni de retórica. Si usted satisface cada uno de los requisitos y hace una exposición ordenada, coherente y satisfactoria, pues al final usted podrá no ganarse el premio al mejor orador del planeta, pero sí logrará tener una sentencia favorable a los intereses que representa, que es el verdadero premio para el que nosotros los abogados trabajamos en las lides procesales. Entonces, identifique los requisitos que debe satisfacer para sacar avante su pretensión, tanto la pretensión definitiva durante el proceso como la pretensión que usted está representando en la audiencia específica. Verifique los hechos con los que satisface esa pretensión y verifique los medios de prueba con los cuales acredita la existencia del hecho. Si usted el día de mañana va a una audiencia preparatoria y le toca argumentar la pertinencia, es muy fácil, es comparar el hecho y el medio de prueba, el hecho y el medio de prueba, el hecho y el medio de prueba, y así se acredita la pertinencia y se acredita así para cualquier disciplina jurídica especial. Entonces, para recapitular, dentro de la práctica forense, dentro de los estrados judiciales, tengan muy en cuenta la existencia de 3 columnas dentro del derecho. La primera columna es los fundamentos jurídicos, los requisitos jurídicos, los requisitos de la pretensión. La segunda columna son los hechos, los acontecimientos fácticos, la manera como ocurren los hechos. Y la tercera columna son los medios de corroboración, las garantías, los medios probatorios. La columna A se une con la columna B por la palabra relevante y la columna C se une a la columna B con la palabra pertinente. Un hecho es entonces relevante cuando tiene relación directa o indirecta con alguno de los requisitos de la pretensión y una prueba es pertinente cuando tiene relación directa o indirecta con uno de los hechos relevantes. Déjenos saber cómo les pareció este video, si quisieran que siguiéramos ampliando sobre estos videos un poquito más genéricos, si hay algún otro tema del derecho que les resulte de interés y que esté a nuestro alcance, no nos pongan a viajar a los temas civiles, laborales, administrativos, que ya tenemos suficiente con toda la amalgama del derecho penal, pero sí podemos ir a temas de teoría general del derecho, de introducción al derecho, tips para litigantes, etcétera, que podrían ser de utilidad de acuerdo a sus necesidades. Hasta la próxima.